Buenos días a todos. Buenos días, ingeniera. Buenos días a todos mis compañeros. Esta es la presentación, la exposición del grupo número 6. Los integrantes somos Martínez Toala, Deres Jaramillo y Robiño Mina. A continuación les voy a exponer sobre lo que es la integridad de datos. Principalmente la integridad de datos es un término usado para referirse a lo que es la exactitud y fiabilidad de los datos. Los datos deben estar complejos, sin variaciones o compromisos del original, tanto que se considera confiable y exacto. Los datos en sí evitan que los datos estén duplicados, que sean faltantes, que los datos estén alterados y datos incorrectos. Los datos de la integridad. Estos datos o información garantiza que los datos transmitidos o almacenados sean precisos y a la vez aseguran que no hayan sino alterados, pérdidas o destruidos accidentalmente. Para lograr así la integridad de la información, los derechos de los usuarios a la información deben limitarse a lo que son los sistemas, ya que estos soportan en la cual deben reducirse al mínimo necesario. Además, los archivos críticos del sistema deben estar ocultos y acceso restringido. Dentro de la integridad de datos encontramos lo que son, a menudo se coloca lo que son los siguientes tipos, y dentro de ello encontramos los principales tipos de la integridad de datos. Estos tipos son integridad de la identidad, integridad referencial, la integridad de dominio y la integridad definida por el usuario. La integridad de la identidad. La integridad de la entidad. Esta define cada uno como la fila sea única dentro de la tabla. No hay dos filas iguales, sino que para lograr esto se puede definir como una clave principal en la cual el campo del clave contiene un identificador único. O sea que no hay dos tipos de filas, sino que pueden contener el mismo identificador único. La integridad referencial. La integridad referencial se refiere a lo que son las relaciones en el cual cada uno o más tablas tienen una relación. Este es un sistema de reglas que utilizan la mayoría de las bases de datos, relacionándolas para asegurarse que los registros de las tablas relacionadas son válidas y que no se borren o cambien datos relacionados de forma accidental, produciendo errores de integridad. Esta base, no queremos tener una situación en la que un valor clave externa no tenga un valor de clave primaria, sino que en la tabla con la que ésta se relaciona, o sea, esto es varía en sí como un resultado un registro huérfano. La integridad de dominio. Esta en cambio es una variedad de procesamientos que garantiza que la precisión de cada elemento de datos se mantenga en un dominio. Aquí en un dominio se define como un conjunto de valores adecuados que una columna puede encerrar. Esta integridad se refiere a la validez de entrada para una columna determinada. O sea, seleccionar el tipo de datos apropiado para una columna es el primer paso en el cual para mantener una integridad de dominio. Otros pasos podrían incluir lo que es la configuración de restricciones y las reglas apropiadas para definir lo que es el formato de datos o restringir lo que es el rango de valores posibles de la entrada. La integridad definida por el usuario. Esta en sí comprende lo que son las reglas definidas por lo que es el operador para cumplir con sus requisitos específicos. La integridad de la identidad, la referencia y el dominio no son suficientes para definir y proteger los datos. Este en cambio le permite al usuario aplicar lo que son reglas comerciales a la base de datos que no estén cubiertas por ninguno de otros tres tipos de integridad de datos. Este en sí se define porque le permite al usuario aplicar las reglas comerciales a la base de datos que están cubiertas por ningún otro de los tipos de datos en la integridad, tal como decimos. Y dentro de estas medidas encontramos lo que son algunas medidas técnicas que garantizan la integridad informática. Estas son el hashing de los datos. El hashing en sí
es para asegurar que estos datos no hayan sido modificados. La gestión de la configuración de los sistemas. Esto es más bien para asegurar que no haya sido cambiada sin autorización. La gestión de cambios. Esta brinda lo que es una seguridad a lo que es la integridad de los procesos. Los controles de acceso directo. Los controles de acceso directo son un acceso físico a lo que son las instalaciones y lógica a la información, los sistemas de aplicaciones, así como por ejemplo una red. La firma, lo que es digital de la información. Tenemos también lo que son las comprobaciones de redundancia en las transmisiones de información. Y a continuación mi compañero. Seguridad de los datos. ¿Cómo funciona la seguridad de los datos? Es el término que se emplea para describir el proceso, las políticas y las tecnologías que garantizan que los datos de una empresa estén resguardados y protegidos de accesos internos y externos no autorizados o de la corrupción de datos, incluidos ataques maliciosos y amenazas internas. ¿Qué es la seguridad y privacidad de los datos? La privacidad se refiere al derecho que cada empresa o particular tiene para resguardar toda la información que está siendo almacenada en la plataforma, que se encuentran bajo su custodia. Es un aspecto importante de TIC en cualquier tamaño y tipo de organización. Se trata de un aspecto relacionado con la protección de los datos frente a accesos no autorizados y frente a posibles daños a lo largo de su ciclo de vida. La protección de los datos. Principios básicos de la protección de los datos. Deberán existir límites para la recogida de datos personales y cualquiera de estos datos deberán obtenerse con medios legales y justos y siempre que sea apropiado con el consentimiento. La protección de los datos. Principios básicos de protección de datos. Deberían existir límites para la recogida de datos personales y cualquiera de estos datos deberán obtenerse con medios legales y justos y siempre que sea apropiado con el consentimiento o conocimiento del sujeto implicado. ¿Quién se encarga de la protección de los datos? Deberán existir límites para la recogida de datos personales y cualquiera de estos datos deberán obtenerse con medios legales y justos y siempre que sea apropiado con el conocimiento o consentimiento del sujeto implicado. La criptografía. Esta está asociada con el proceso de convertir texto sin formato ordinario en texto ininlegible y viceversa. Es un método para almacenar y transmitir datos en una forma particular para que solo aquellos a quienes esté destinado puedan leerlos y procesarlos. La criptografía no solo puede proteger los datos contra robos o alteraciones, sino también que este se puede utilizar para la autenticación de usuarios, debido a que este proporciona una comunicación segura en presencia de terceros y el cifrado utiliza un algoritmo y una clave para transformar una entrada, o sea, un texto sin formato y una salida cifrada que vendría a ser el texto cifrado. Bien, los algoritmos se consideran seguros si un atacante no puede determinar ninguna propiedad del texto sin formato o de la clave, dado el texto cifrado. Un atacante no debería poder determinar nada sobre una clave, dada una gran cantidad de combinaciones de texto sin formato cifrado de usuario que usaron la clave. La, la criptografía moderna se preocupa por los siguientes cuatro objetivos, los cuales son la confidencialidad, que es, trata sobre la información que no puede ser entendida por nadie para quien no fue intencionada. O sea que solo va a poder leerlo la persona a la que se le envió. La integridad,
que se refiere a que la información no se puede alterar en el almacenamiento o tránsito entre el remitente y el destinatario, previsto sin que se detecte la alteración, sin rechazo. Es decir, que el creador o, en este caso, remitente de la información, no pueda negar en una etapa posterior sus intenciones en la creación o transmisión de la información. Y la autenticación, que se refiere a que el remitente y el receptor puedan confirmar la identidad del otro y el origen o destino de la información. La criptografía está estrechamente relacionada con las disciplinas de la criptología y el criptoanálisis. Esto incluye técnicas como micropuntos, fusión de palabras con imágenes y otras formas de ocultar información almacenada o en tránsito. La criptografía puede garantizar la confidencialidad e integridad tanto de los datos en tránsitos como los datos en reposo. Muchas gracias.